Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de la visión como fuente de vida. Hemos visto que cuando hay visión hay provisión, que hemos visto que la visión también pues, se une con la persistencia, nos permite también soportar muchos sufrimientos o tiempos de desánimos o de circunstancias adversas. Y finalmente la visión viene de Dios, y cuando agarramos esta visión que Dios nos ha dado para nuestras vidas, es cuando vivimos de manera agradable, donde disfrutemos el tiempo que pasamos en la tierra. Entonces, el don es muy importante porque es lo que va a venir a aportar lo que se necesita para lograr la visión. Y dice ahí en Proverbios 18, 16, porque eso nos permite, el don nos permite realmente lograr de manera práctica nuestra visión. Dice, la dádiva o el don del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Wow. ¿No? Entonces, hay algo interesante lo que dice ahí. El don es lo que abre el camino en la vida. Es interesante ver que la Biblia no dice la educación, tus diplomas, sino dice, es tu don que te lleva al éxito. Sí sabemos que no estamos en contra de la educación, tenemos que aprender cosas. Pero si reflexionamos bien, si la educación fuera la garantía del éxito, toda la gente que tiene diplomas debería de ser exitosa, debería de ser próspera, debería de ser feliz. Y no es lo que vemos. Porque no es una garantía. Lo que te garantiza el éxito, según Proverbio, es el don. Y todavía dice algo más. Dice en la segunda parte de este versículo, te llevará delante de los grandes. Quiere decir que vas a ser una persona que sobresale, una persona que llega a alturas tremendas. Eso es lo que el don permite en tu vida. Cuando el don se junta con el conocimiento, la preparación y todo esto, es donde es una bomba. Exacto. Porque hay personas que tienen diplomas, que tienen títulos, maestrías, doctorados, etc. Sí. Y sí pueden tener éxito en lo que hacen, pero ¿por qué hay otros que despegan? Exacto. ¿No? Porque el que puedes tener éxito por haber estudiado, pero nunca vas a despegar cuando lo que estudiaste estuvo de acuerdo con tu don. Exactamente. Porque tu don te permite entender lo que estás estudiando con visión, quiere decir más allá de lo que hay en los libros que estás estudiando. Entonces, es importante estudiar, pero el consejo que Dios, que Pablo, Dios a través de Pablo, vamos a decirlo así. ¿Cuál fue el consejo de Pablo a Timoteo? Timoteo tenía mucho conocimiento, venía de una familia cristiana, ¿no? Que todos, la abuela, la mamá, oraron por él, la enseñaron, etc. Pero cuando Timoteo llega al momento de entrar en el ministerio, mira lo que dice Pablo, 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Sabes qué? Está bien todo lo que sabes, pero tienes que activar el don. Porque vas a tener un propósito grande. Timoteo fue el primer pastor de mega iglesia. La primera mega iglesia en el mundo fue la iglesia de Éfeso. Entonces, no solamente tenía que conocer la palabra, tenía que tener el don de predicar, de enseñar, de empezar a levantar la gente que estaba ahí, de detectar, de tener discernimiento de buenas y malas doctrinas.
Por eso Pablo le dice, lo que importa ahorita es tu don. Y si desarrollas tu don, vas a ser el pastor que Dios tenía planeado para esta zona del Medio Oriente. Y fue la iglesia, obviamente, que conocemos, la iglesia de Éfeso, ¿no? Entonces, el don o el talento no es algo que aprendemos, es algo que Dios nos da y que tenemos que desarrollar. Es una responsabilidad. ¿No? ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos o de los dones? Dios va a exigir cuentas de esto. Por eso creo que Pablo presiona a Timoteo diciéndole, tienes que avivar este don. No lo dejas ahí enterrado o mal usado. Tienes que moverte en tu don. Y es para todos los que nos escuchan también. Si tienes el don de sanidades, ora por los enfermos. Si tienes el don de hacer riquezas, haz riquezas, negocios, multiplica lo que hay en tus manos. Si tienes el don de evangelizar, sal a las calles y predica. Muchas cosas están ahí. Muchos dones están en la iglesia y yo veo que son poco aprovechados. ¿Cuántas iglesias tienen la profecía, tienen las lenguas, la interpretación de lenguas, la sanidad, no sé, milagros, ¿no? Palabra de ciencia, de conocimiento o palabra de sabiduría, ¿no? Todo eso son dones que se tienen que mover en la iglesia, además de otros dones que también encontramos en la Biblia, el don de la administración, el don de repartir riquezas, todo eso son dones que existen también, ¿no? Y que tenemos que ver en acción. ¿Para qué? Para cumplimiento de una visión que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Y ahora viene también un rollo en la mente, ¿no? Es que yo soy bien grande ya para empezar algo. Ya descubrí mi visión a los 80 años. Ya es demasiado tarde. Pues no es lo que vemos en la Biblia. La visión, Moisés la tenía muy temprano, pero la empezó a desarrollar a los 80 años. Caleb, Josué, también muy tarde. Entonces, la visión no depende de tu edad. Cuando la descubres es el momento de actuar en ella. Y Dios puede agregarte años para que tú cumples esta visión. No somos limitados a los 120 años. Abraham recibió una visión, su primer hijo a los 100 años, y siguió teniendo años después de 130, 140 años. Dios va a dar lo que es necesario. Cuando hablas de habrá provisión para la visión, no solamente es dinero, puede ser tiempo, claro, años, o gente, o no sé. Dios es creativo para todo esto. Sí es creativo. Y Dios va a proveer lo que necesitamos para nuestra visión. A veces hay unos que se tienen que preparar 80 años para empezar. Moisés se tuvo que preparar. Estaba enseñando en la escuela en la mañana esto acerca de Moisés. Él se preparó primero ahí viviendo como un príncipe en la casa de Faraón para aprender a ser un rey, ser un líder, tener una visión muy amplia de lo que se puede hacer, porque nació en el lugar donde se gobernaba la potencia mundial de la época. Para después tener esta visión también para el pueblo. 3 millones de gente en un desierto es saber dirigir a esta gente. Entonces se tardó 40 años en Egipto. Después otros 40 años para forjar un carácter en el desierto. Y cuando estuvo capacitado, Dios puso la visión sobre el don. Y este hombre sacó a todo un pueblo de esclavitud. Dejaron de construir las pirámides y todo esto para
empezar a llegar y entrar en la tierra prometida y ser el pueblo que iba a dar el nacimiento del Mesías. ¡Qué tremenda responsabilidad! Entonces, la edad que tienes no determina que se va a lograr o no la visión. A veces estás en un tiempo de preparación. Y siempre recordemos que es un área en donde el diablo se mete muchísimo, ¿no? Ay, ya no tienes edad para estar pensando en estas cosas. Exacto. No, pues sí tengo. ¿Quién dice que no? Sí. Yo creo que hay que romper con todos estos argumentos, ¿verdad?, que vienen a nuestra mente para frenarnos, porque cuando una persona, digamos, ya de mayor edad, podemos pensar, bueno, ¿qué? ¿Ya no piensa? ¿No? Claro. ¿Qué? ¿Ya no puede qué? O sea, a lo mejor ya no puede ser el atleta olímpico porque, ¿no? Sí. Pero cuando estás hablando de una visión, habiendo sido un atleta, Dios puede usar eso que un día fuiste para ser el mejor coach, para ser el mejor, o sea, siempre hay una manera, siempre hay una forma en la que, como hablamos en programas anteriores, Dios todo lo puede usar para bien. Sí. Para aquellos que aman a Dios, quiere decir, para aquellos que buscan diligentemente a Dios y creen exacto. en Él, ¿no? Exacto. Pero Dios siempre va a tener un asset, siempre va a tener algo que va a encontrar en ti en el momento de tu vida que tú estés. Exacto. ¿No? Siempre va a usar eso. Y si a eso le agregamos la sabiduría, que ya puede, digamos, no sé, esa sabiduría que no es la misma de un jovencito que apenas Claro. está empezando, o de alguien que ya tuvo experiencias, Sí. que ya tuvo altas, que ya tuvo bajas, que ya tuvo más testimonios de cómo Dios puede operar en una persona, que tiene más conocimiento, tal vez más profundo de la palabra, de los dones. Hay tantas cosas, Claro. ¿no? ¿Cuántas empresas pagan miles de pesos, de dólares a consejeros Claro, gente con experiencia. que ya tienen esa sabiduría y el don? y que han desarrollado ese don? Sí. Entonces, la edad, la verdad es que entre más edad, yo diría más sabiduría. Claro, por supuesto. Y además mira lo que dice en Daniel 2:21. Dios muda los tiempos y las edades. Quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, finalmente tenemos el Espíritu Santo que nos va a guiar para que podamos usar nuestro don, no importa cuándo. Mira, un Nehemías estaba a 1600 kilómetros de Jerusalén, no conocía la ciudad, no había vivido en ella, y es el que Dios manda a reconstruirla. No, ¿por qué? Porque él tenía el don, se apegó a la visión de Dios y pudo levantar esta ciudad, mantenerla protegida y reconstruir el lugar donde los judíos iban a regresar. Claro. ¿No? Es lo que tenemos que entender. Dios te prepara a pesar de donde estés ahorita, ¿no? Obviamente Nehemías puede decir, pero yo, ¿qué? Yo soy copero. Yo estoy probando las bebidas del rey, no soy un constructor de ciudad. Nunca he aprendido a hacer muros y puertas. ¿Por qué? Porque no sabía que tenía el don. Pero cuando Dios se acerca a ti con la visión, es cuando el don va a aparecer, a veces. Entonces tenemos que estar muy pendientes de lo que Dios nos está hablando. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga en estos momentos? Porque es ahí donde vas a descubrir tu don. Por eso la iglesia es muy importante, porque es en la iglesia que mucha gente va a descubrir su don. A través de servir, de ser voluntario, vas a empezar a descubrir que cuando
El pastor te dice, oye, ¿me podrías ayudar en esto? Y muchos dicen, sí, pero nunca lo hice, ¿eh? Y descubres, no, pues me salió bien. Era fácil para mí, nunca hubiera pensado poder hacerlo. ¿Por qué no vienes a enseñar el domingo? No, ¿yo, maestro? Y después, wow, vemos que es una persona que tiene la palabra clara, bien estructurada, y que la gente que está con él entendió el mensaje. Pero nunca vas a saber tu don hasta que tú le digas a Dios, úsame. Y un lugar donde podemos ser usados es en la iglesia, porque hay mucha necesidad Sí, dentro del ministerio, hay mucha necesidad sí. dentro de la iglesia. Y con una buena actitud, una Ujú. buena intención, una buena, como diríamos, ofrenda de amor en tiempo, en dedicación, Sí, Dios te puede decir, empieza a organizar eventos. exacto. Y te vas a descubrir un don ahí. Empieza por ir con los niños. Ujú. Puedes acabar con una escuela, ¿eh? Ay, claro. Sí, por supuesto. Hay Por su- tantas cosas dentro de la iglesia, digamos, la necesidad de un ministerio. Ujú. Es impresionante la producción, Sí, el orden, el recibir a las personas, el acomodo. Hay infinidad de cosas que se deben de hacer, se tienen que hacer y hay necesidad de gente sí, para hacer eso, ¿verdad? Y sí, ahí sí, es sí. como tú dices, donde vas a empezar, oye, pues esta idea, Sí. pues es que podemos hacer esto. Ah, es que yo puedo venir tal día a hacer tal. Y ahí es donde Oye, empieza. yo veo que aquí podemos mejorar. Ahí está tu don. Entonces, habla tu don. No lo mantengas escondido. Es, es muy importante. Nehemías tomó la visión de Dios y hoy hablamos de él. Y quiero cerrar con el ejemplo de Isaías. Porque al principio Isaías decía que él era inmundo y parte de un pueblo inmundo, por lo tanto inútil. Así decía Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Tomaron del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, y aquí que esto toco tus labios y es quitar tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí. ¿No? Descubrió que finalmente sí podía servir, que no, nadie es inmundo. Dios te quiere usar. Dios puso un propósito, te pone una visión como puso a Isaías, también lo puso a Jeremías, le dijo, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo tenía un propósito, había una visión para ti. Entonces, no habías nacido y ya tenías un plan y una visión para tu vida. Y a esto Dios agrega el don para que sea fácil alcanzar la visión y vivir en ella. Entonces, es lo que tenemos que entender. Cuando conoces tu visión, ya estás en la vida y has dejado la muerte. Y eso es lo que queremos que todos conozcamos, que la visión de tu vida es fuente de vida para ti. Y pues vamos a cerrar con una oración. Ya el tiempo se acabó y quiero orar nada más que decirle, Señor, yo te pido que todos los que están escuchando y viendo este programa, hoy salgan convencidos que primero no son inmundos y que Dios ya los limpió de su inmundicia, de su pecado y que hoy están listos para ser usados. La única condición es, como Isaías lo hizo, decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame,
porque tengo una visión para mi vida y tengo un don para cumplir esta visión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues nos despedimos de todos ustedes y recuerdan de compartir esto, de suscribirse al canal para que estés enterado de todos los estudios que producimos y recuerda, siempre en victoria.